Bueno, entonces para retomar, cuando hablamos de riesgos financieros tenemos tres tipos de riesgos: el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y el riesgo de mercado. Y el riesgo de mercado tiene tres variables fundamentales. Está impactado por la tasa de interés, la tasa de cambio y el precio. Entonces, si uno de nuestros clientes o nuestras compañías tiene un crédito en dólares con una tasa de interés variable, ¿qué tipos de riesgos de mercado tendrá? Y es una compañía colombiana. La devaluación, entonces tiene riesgo de tasa de cambio, que si se incrementa la tasa de cambio, pues su crédito va a ser más costoso por moneda nominal. Y la tasa de interés. En ese momento en el mercado estadounidense, pues las tasas de interés están disminuyendo, pero asumamos que estuviese pasando todo lo contrario. Entonces pasamos de una LIBOR de 1 a una LIBOR de 1.5, pues el crédito, los intereses del crédito van a ser un poco más costosos. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como financieros para mitigar estos riesgos financieros? Pues analizar qué partidas son las que están expuestas, que hablábamos de la exposición de los riesgos, y cuáles son los instrumentos con los que podemos cubrir esos riesgos. Entonces, dentro de las partidas a cubrir tenemos activos. Por ejemplo, si yo voy a comprar una máquina, un activo fijo en dólares, ¿qué riesgo tengo si lo mando a hacer hoy y es una planta, por ejemplo, de tratamiento de aceite de palma que se demora prácticamente año y medio en construir? Que si no caso en la tasa del dólar a hoy, puede que me salga mucho más costoso dentro de año y medio que tengo que cancelarla. Los pasivos, pues como hablábamos hace un ratito, el tema de las obligaciones financieras, si las tengo expuestas o a una tasa de interés variable o a una tasa de cambio variable. Aquí, por ejemplo, recordemos el famoso UPAC. ¿Se acuerdan esas obligaciones financieras que estaban atadas a ese indicador? ¿Qué pasó? Cuando hubo crisis hipotecaria, la mayoría de personas perdieron sus viviendas porque el UPAC empezó a crecer de tal modo que ya era impagable pagar las obligaciones, los cánones mensuales. Compromisos en firme. ¿Y qué es un compromiso en firme? Pues un compromiso en firme es aquel en el que sí o sí ya me obligo, como su nombre lo indica, a cumplir con las obligaciones que yo tengo pactadas dentro de ese contrato. Por ejemplo, y volvamos a retomar el tema del activo fijo. Es un activo que tengo que mandar a hacer, ya es un compromiso en firme, pero lo voy a registrar en mis activos hasta dentro de año y medio. Transacciones altamente probables. ¿Y cuáles son las transacciones altamente probables? Cuando estoy armando mi presupuesto, por ejemplo, las compras. Tengo una estimación de compras ya sea para manufacturar o para comercializar, pero esa estimación todo va a depender de cómo se desarrolle el mercado. Si voy a aumentar esa estimación o definitivamente voy a mantener lo que tengo presupuestado. Y las inversiones en moneda extranjera. ¿Por qué las inversiones en moneda extranjera? Como su nombre lo indica, si yo tengo una inversión, por ejemplo, ya Venezuela creo que ya no es un caso para dar ejemplo, porque si nos hemos dado cuenta, la mayoría de nuestros clientes decidieron escindir la inversión de Venezuela para que no tenga riesgo en el tema de consolidación. Pero digamos una inversión de moneda extranjera en Argentina, en este momento que tiene tanta devaluación. Entonces, lo que hago también es tratar de cubrir ese riesgo por conversión cuando tenga que hacer mis consolidados en el momento de traer los saldos que me corresponden de acuerdo al combinado. Bueno, ¿y cómo yo tengo que cubrir esos riesgos? Entonces, pueden haber dos tipos, con coberturas naturales o contratando derivados. Entonces, las coberturas naturales pueden ser con activos o pasivos no derivados. Ejemplo, yo soy una compañía que exporta banano. ¿Cómo van a ingresar los ingresos? ¿Cómo llegan? ¿En qué moneda llegan a mis estados financieros? En dólares. Pero a su vez también tengo insumos y posiblemente esos insumos los pago en dólares. Entonces, esas entradas de dólar lo que van a hacer es compensarme el gasto en los costos que tengo por insumos. O ingresos o egresos en tasas de interés variable. En este caso, por ejemplo, las universidades lo que hacen es invertir en portafolios de tasa variable. Cuando ellos toman créditos para hacer las construcciones de los edificios, también los bancos lo que hacen es prestarle a tasas de IBR y de DTF y están cubiertos con ese portafolio de inversiones que tiene títulos indexados a IBR o DTF y con activos en moneda extranjera. Entonces, ejemplo,
yo tengo que pagar una factura de $100.000 en 3 meses, pero tengo un excedente de liquidez de esos $100.000. Yo quería con esos $100.000. Los monetizo, los mantengo en una cuenta en el exterior. ¿Qué se les ocurre? ¿Saben qué es monetizar? Convertirlos a pesos. ¿Qué se les ocurre? Señor. ¿Los monetizamos? ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué harían? Los que dicen que no, ¿qué harían? Los dejaríamos en el exterior, ya sea en una cuenta o con una inversión en el exterior que no tenga riesgo. De tal manera que lo que voy, por ejemplo, a perder, si en este caso, o perder no, la diferencia en cambio de gasto que voy a registrar cada vez que actualizo el valor de mi pasivo, lo voy a recuperar cada vez que actualice ese valor que yo tengo afuera en dólares. Pero cuando yo no tengo el chance de tener esas coberturas naturales porque no tengo excedentes de liquidez o porque definitivamente mis ingresos o costos son solamente en una vía de moneda, yo tengo que acudir a los famosos instrumentos financieros derivados. ¿Alguien sabe qué es un derivado? Que no sean los jefes. Un derivado es un instrumento financiero que depende de 3 características. La primera depende de un subyacente. ¿Y cuáles son los subyacentes? Pues como veíamos, la tasa de interés, la tasa de cambio, un precio de un commodity. La otra característica es que se liquida al futuro. Entonces, por ejemplo, no sé si han oído hablar de los forwards, ya los vamos a ver. Cuando yo tengo que hacer un pago de una factura en dólares en 3 meses, con la incertidumbre de volatilidad que hay con la tasa de cambio, lo que hago es llamar al banco y decirle que me venda esos dólares a una tasa pactada desde hoy. Entonces, ¿qué hice con el banco? Hice una llamada, o lo hice vía plataforma, la negociación con del forward, y le dije, señor banco, en 3 meses necesito $100.000, ¿a cómo me los va a vender? Entonces, el subyacente en este caso, ¿cuál sería? Los dólares. El valor futuro, el tiempo futuro o la fecha de vencimiento futura, los 3 meses. Y otra característica es que su inversión inicial es 0 o es muy pequeñita. Entonces, por hacer la llamada o por contratar por la plataforma el derivado, el banco no me va a cobrar absolutamente nada en el momento en que hago la negociación, a excepción de las opciones. En las opciones sí cancelo la prima. Entonces, los instrumentos financieros derivados por excelencia, o los más usados en Colombia, son los futuros, los forwards, las opciones y los swaps. Los futuros se negocian en un mercado estandarizado. ¿Qué quiere decir? Que los futuros vencen mensuales y se venden por paquetes. Por ejemplo, entonces tengo futuros de junios del 2020 o julios del 2021 y son paquetes de $250.000 o $500.000. Entre tanto, los forwards, las opciones y los swaps son negociados en algo que llamamos el mercado OTC u over the counter. ¿Y qué significa? Que son hechos a la medida. El señor llegó y llamó, necesito $100.000 en 3 meses, ¿a cómo me los vende?